Hoy cambiamos de tercio, nada que ver con la última charla que tuvimos la otra vez, ¿vale? Hoy nos va a dar la ponencia Nelia Soto. Ella es diplomada en enfermería y licenciada en antropología social y cultural y doctora en ciencias de la salud. Ha desarrollado la actividad asistencial como enfermera del Servicio Navarro de Salud durante varios años, ahora ya está dedicada plenamente a la docencia. Y primero trabajó en la UNED, en el Centro Asociado de Tudela, en la licenciatura de Antropología Social y Cultural y posteriormente, hasta la actualidad, en la Universidad Pública de Navarra. Es autora de varios artículos de investigación también en revistas internacionales y nacionales y asiste a numerosos congresos tanto a nivel nacional como internacional. Forma parte de la Unidad de Apoyo de Investigación del Colegio Oficial de Enfermería de Navarra y participa en la revisión de los artículos, ¿vale? Y actualmente es profesora de grado de enfermería en el Máster Universitario de Gestión de Cuidados de Enfermería y en otros títulos propios de la Universidad Pública de Navarra. Desde el año 2015 desempeña actividades de gestión y actualmente es vicedecana responsable del grado de enfermería, coordinadora de las prácticas asistenciales y responsable de calidad, ¿vale? Y hoy nos va a hablar sobre la innovación tecnológica aplicada a la salud. Y a ver si nos animamos con las preguntas, que me quedo siempre con ganas al final, ¿vale? Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, bienvenidos y en primer lugar agradeceros también vuestra presencia. Agradecer también a Jaquigunde la organización de este tipo de jornadas y sobre todo pues, la invitación a participar en ellas, ¿no? Para mí es la primera vez que participo en una jornada de este tipo, ¿no? Dirigida, sois de bachiller, ¿no? Estoy más acostumbrada al ámbito universitario, luego nos queda como bastante cerca. Entonces, la verdad es que cuando me invitaron a participar no me lo pensé dos veces, ¿no? Primero, pues, contar con un público un poco diferente al que tenemos en la universidad, sois más jóvenes. Y luego también, pues, bueno, pues por mi vinculación con la Ribera de Navarra, ¿no? Soy de un pueblo aquí muy cerca y soy nacida en Tudela, entonces pues la verdad es que no tenía opción a decir que no. Como ya me han presentado, yo creo que lo más importante de todo es que soy enfermera, ¿no? Y durante muchos años he compaginado la actividad asistencial, como se ha comentado, con la docencia y ya llegó un momento en el que, bueno, que tuve que decidir, ¿no? ¿Qué hago? ¿Estoy en los dos sitios o me decanto por algo? Y ahí fue cuando ya, pues bueno, la pasión que tengo por la docencia pues me llevó a decidir, ¿no? Y dedicarme a la docencia de forma completa. Contenta, ¿no? Y feliz, ¿no? De tener la responsabilidad en estos momentos de formar a futuros profesionales de enfermería, a quienes intento transmitir, pues bueno, no sé si será vuestro caso, si alguien tendrá interés, pues bueno, intentar transmitirles el entusiasmo, ¿no? y la motivación respecto a la profesión de enfermería. Como veis, el título de la sesión es Innovación Tecnológica en Salud, ¿no? Y seguro que alguno de vosotros estará pensando, a ver, ¿pero qué hace esta enfermera hablando de innovación tecnológica, ¿no? Cuando si nos ponemos a pensar en tecnología, todo el mundo la relaciona ¿con qué? ¿Con qué relacionaríais la tecnología? ¿A quién esperabais ver hoy aquí? Un mecánico, ¿vale? ¿Más? ¿Un ingeniero? Sí, ¿no? ¿Un informático? Pues no, tenéis una enfermera, ¿Por qué? Pues bueno, ya vais a ver, conforme vayamos avanzando en la sesión, que vamos a hablar de tecnología, pero igual una tecnología un poco diferente, ¿no? Vamos a hablar de esas tecnologías de la información y de la comunicación que tenemos al alcance cualquiera de nosotros, ¿no? Justo en el bolsillo seguro que llevamos ese móvil, que es una tecnología que vamos a poder utilizar de 1000 formas, y lo que quiero sobre todo es transmitiros la responsabilidad, ¿no? Que tenemos como profesionales de la salud de aplicar esa tecnología a los cuidados, ¿no? Aplicar esa tecnología a la salud. La tecnología ya está, ¿no? Pues vamos a intentar aplicarla a esos pacientes, a esas enfermedades, a esos cuidados, en definitiva, vamos a intentar aplicar a la salud. Y eso es lo que os voy a intentar transmitir. No os voy a demostrar grandes tecnologías, ni cómo se realizan, ni cómo se diseñan, pero sí cómo esas tecnologías no tan complicadas, ¿no? Que tenemos al alcance todos, cómo las podemos destinar o las podemos aplicar a lo que es la salud. Y profundizaré un poquito más en lo que es la realidad aumentada, pues bueno, porque es uno de los ámbitos de la tecnología que estamos desarrollando, mejor dicho, aplicando a la docencia, aplicando a la salud, y bueno, os mostraré un poquito qué es lo que estamos haciendo al respecto, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Ya me han dicho que no sois muy participativos con las preguntas, pero, a ver si no me aclaro con esto, pero bueno, yo os voy a hacer trabajar un poco, ¿vale? Vamos a ver, ¿conocéis Kahoot? ¿No? ¿Sí? Por aquí unos sí, otros no.
Bueno, pues Kahoot es una herramienta que tenemos ahí dentro de todas las tecnologías de la información y la comunicación que, bueno, que permite un poco interactuar, ¿no? Pues, bueno, con un grupo, en este caso, pues vosotros que me va a permitir un poco saber con qué tipo de... ¿Qué quórum tengo aquí, ¿no? Que no es lo mismo dar una charla, pues, bueno, en este caso a bachilleres, pero bueno, que tendréis intereses diferentes, ¿no? Sobre todo con el tema de las tecnologías, que dar una charla a jubilados, por ejemplo. Entonces, aunque sois todos más o menos la misma edad, los intereses son diferentes y quiero ver un poquito qué es lo que... Bueno, os voy a hacer una serie de preguntas. Entonces, vamos a ver, ¿cómo funciona? Tenéis todos el móvil, seguro, en el bolsillo, ¿sí? Bueno, vais a entrar en esta página que tenéis ahí, kahoot.it. A ver, que me ha salido de la pantalla. Espera que me conecte otra vez, que se me ha ido. Bueno, vais entrando, ¿sí? Seguro que os encanta, ¿eh? Una vez que la utilicéis os va a encantar. Sois vosotros, ¿no? Vale, voy a salir de aquí entonces. Voy a que cierre la aplicación, como lo tengo en este modo. Vamos a cerrarla. Vamos a hacerlo más fácil así. ¿Habéis conseguido llegar? Sí. Vale. Os voy a ir diciendo, ¿vale? No os preocupéis que ahora lo vamos a ir viendo. A vosotros os habrá salido una pantalla que va cambiando de color con un pequeño hueco, un huequín ahí, para que, bueno, ya veis, ¿no? Os dice aquí os dice un poquito, bueno, tenéis que entrar todos a kahoot.it y os está diciendo ahí, el número de nuestro juego es este número que tenéis aquí. 688-5466. ¿Qué tenéis que hacer? Meter ese número y enseguida os va a pedir, ¿no?, que os identifiquéis con el nombre que queráis. No utilicéis términos que no sean apropiados, pero cualquier nombre o cosa que se os ocurra en esos momentos. Bueno, ya nos va diciendo qué personas se van incorporando. No sé cuántos estamos 3. Si alguien no quiere participar, no participe, que no participe, no pasa nada. Es divertido, ¿eh? Sí, y son preguntas muy sencillas que, como os digo, lo que quiero es conocer un poco, pues bueno, vuestra afinidad o no afinidad con las nuevas tecnologías. ¿Estáis todos? ¿Sí? Un momento, por favor. Sí. Esperamos. ¿Sí? ¿Todos ya? Sí. No. Bueno, pues puedes participar con ellos, tampoco pasa nada, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a empezar, van a ir apareciendo una serie de preguntas, tenemos 9 preguntas, entonces simplemente os dice en qué año naciste, que es la primera pregunta. Ay, lo he puesto mal, bueno, da igual. Tenéis que seleccionar el rojo si sois del año 2000, ¿vale? El azul o el rombo que os pone ahí del 99 y luego posteriores o anteriores a esos años. Porque no sabía más o menos de qué edad ibais a estar aquí. Bueno, pues sois todos posteriores al 2000. O sea, ¿sois de primero bachiller? De cuarto de la ESO. A cuarto de la ESO. Ah, pues bueno, yo pensaba que... Bueno, sí, tenemos a alguien... Bueno, hay más anteriores al 99, ¿eh? No pasa nada. Bueno, vamos a continuar. O sea, sois de tercero de la ESO. Cuarto de la ESO. Vale. Bien. ¿Qué dispositivos de comunicación e información utilizáis? Aquí tenéis que ir un poco descartando, ¿no? El que utiliza ordenador de sobremesa, portátil, tablet y smartphone. Quien utiliza ordenador portátil, tablet y smartphone. El círculo o el naranja sería ordenador portátil y smartphone. Y el último, pues solo tablet y smartphone.
Voy a bajarle un poquito de voz a esto. Bueno, pues ya veo que pocos utilizáis ya el ordenador de sobremesa, ¿no? Yo creo que el ordenador portátil se ha convertido en la herramienta principal, ¿vale? Tablet y smartphone nadie. Bueno, sois usuarios de ordenador portátil, ¿vale? Tablet y smartphone. Ya ves que como sois poquitos, pues bueno, tampoco. Pero bueno, nos vamos haciendo una idea, ¿no? ¿Disponéis de otros dispositivos de comunicación y de información? Smartwatch, gafas de realidad virtual. Doy por hecho que todos vais a disponer de, bueno, ya hemos visto de smartphone. ¿Algún otro dispositivo de realidad virtual? ¿Gafas de realidad aumentada? ¿No sabéis a dónde le habéis dado? Bueno, no pasa nada, vamos a ver. Smartwatch, todos sabéis qué es y por lo menos 2 personas disponen de él. ¿Gafas de realidad virtual? ¿Alguien tiene gafas de realidad virtual? Bueno, interesante. Otros dispositivos de realidad virtual. ¿Quién tiene otros dispositivos aparte de las gafas? ¿Un casco? No, luego le habéis dado sin querer, ¿no? Sí, bueno. ¿Y gafas de realidad aumentada? ¿Alguien tiene? Le habéis dado sin querer, bueno, hubiera sido muy interesante, ¿eh? Hubiéramos hecho hasta alguna cosilla, pero bueno. Bueno, ya veis, ¿no? Cosas que hay, dispositivos que podemos tener a nuestro alcance. Vamos a ver un poquito más. ¿Sois usuarios activos de redes sociales? ¿Sí o no? Imagino que sí. 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 Bueno. ¿Cuántas redes sociales utilizas a diario? Facebook, Twitter, Instagram. Hay más, ¿eh? He puesto las más. Tenéis el que no utiliza ninguna, que no va a ser el caso. El azul es una, naranja 2 y el verde 3 o más. Hay quien utiliza solo una, ¿vale? Que utilizan 2, 6. Y hay 4 que utilizan más de 3. ¿Qué más redes sociales utilizáis? Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, ¿vale? ¿Más? ¿Musical.ly? Sí, ¿no? Bueno, ¿Musical.ly? ¿Alguna más? No. Bueno, interesante también, ¿vale? ¿Para qué utilizáis las redes sociales? Para compartir fotos, ¿vale? El rojo. Azul para compartir pensamientos, ideas, estados de ánimo, planes que tenéis, qué vais a hacer, qué no vais a hacer. El naranja para conversar con amigos. Y el verde, pues otras cosas. Lo de otras lo dejo así, pues porque estaba haciendo el Kahoot a las 3 de la tarde y no se me ocurría nada más, ¿eh? Bueno, uno para compartir fotos personales. Nadie lo utiliza para compartir pensamientos, ideas, estados de ánimo, me voy de este viaje, hago este, ¿no? Conversar con amigos y otras. ¿Para qué más utilizáis? Luego os diré alguna cosa más, ¿eh? ¿Para qué más? Que no sea todo esto. Pues, por ejemplo, si hay otras personas que realizan publicaciones de fotos o otras cosas, por ejemplo, de humor, ese tipo de cosas, pues también para verlas. Vale, para verlas, ¿no? Pues ya buscas una información más concreta en esa red social, ¿no? Algo más concreto. Vale, muy interesante. Más cosas. ¿Alguien más utiliza para algo más? Luego veremos, ¿eh? Otras utilidades. ¿Disponéis de canal de YouTube? Y me refiero a que sea abierto, ¿no? Sí, bueno, interesante. ¿Para qué utilizáis el canal de YouTube? Podéis compartir, no sé, vídeos musicales. Ya os digo que lo he hecho a las 3 de la tarde, que ha sido cuando me he acordado del tema este. Pues si no tenéis nada. Es decir que, bueno, en un canal de YouTube, ¿qué podéis compartir? O sea, hay videotutoriales, por ejemplo, ¿no? De temas informáticos. Hay gente que comparte, pues, actuaciones, ¿no? Hay gente que le gusta cantar, tocar un instrumento. Otros. ¿Qué otras utilidades le dais al canal de YouTube? Venga, a ver. Escuchar música. Escuchar música. ¿Vale? Cosas de moda. Cosas de moda. ¿Solo visualizar o compartid? Y vosotros. Bueno.
Bueno, Visualizar. visualizar. Bueno, más. ¿No? Bueno, bien. ¿Tenéis alguno de vosotros un blog? ¿No? Ya os digo que no sabía cuántas personas ibais a estar y bueno, pues bueno, hay 2 personas que tienen un blog. ¿Quién se anima a levantar la mano y contarnos un poco? ¿O ha sido sin querer? No. ¿Quién tiene un blog? Venga, interesante, cuéntanos. Vamos a ver. Pues nada, el año pasado para clase de sociales, en vez de entregar los trabajos, teníamos un blog en el que lo subíamos. Pero actualmente lo tengo en Lo tienes en desuso, bueno, pero bueno, aprendiste, ¿no? A crear un blog, ¿no? A compartir información. Bueno, muy interesante. ¿Alguien más? ¿Ha habido otra persona más por ahí que tenía un blog? Ya que no os dé miedo, estamos casi en familia. Que no os dé vergüenza. Sí, adelante. ¿Nadie más? ¿Esa otra persona que tiene un blog? Bueno, pues nada, no pasa nada. Pero bueno, me parece muy interesante que de 8 personas que han contestado, que 2 personas tengan un blog, ¿no? Con todo lo que, bueno, las potencialidades que puede tener un blog, ¿no? Lo interesante que resulta, ¿vale? Y no tenía nada más, ¿vale? Bueno, por lo menos ya me he hecho una idea de, bueno, qué público, ¿vale? Tengo aquí, ya veo que compartimos muchos intereses, ¿vale? La tecnología, redes sociales, que vamos a ver, bueno, pues otras utilidades de toda esta tecnología, sobre todo de las tecnologías de la información y de la comunicación, que es lo que nos ocupa, ¿vale? ¿Qué os han parecido los resultados? ¿Esperabais algo así, no? Sí. ¿Sí? Bueno. Imaginad si pasamos este Kahoot a vuestros padres, a vuestros abuelos. ¿No saben? ¿Seguro? Bueno, tendríamos que verlo. Bueno, ya hemos hecho el Kahoot, ¿vale? Y vamos a meternos ya un poquito más en el tema, ¿eh? Ya os he dicho al principio que pensaréis, ¿qué hace una enfermera hablando de tecnología? ¿Vale? Bueno, aquí tenemos la definición de tecnología que nos da la Real Academia de la Lengua. Veis que da 4 acepciones bastante abiertas, ¿no? Y que si las leemos, dice conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. O sea que cualquier teoría o forma o técnica o procedimiento que nos permita aprovechar el conocimiento científico va a ser una tecnología, ¿sí? Tratado de términos técnicos, que no sería el caso, ¿no? Sería una recopilación de todo esto. Un lenguaje propio de una ciencia, de un arte. Enfermería es una ciencia, enfermería pues tiene una tecnología. Y luego dice un conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. Pues bueno, veis que son términos como muy amplios, ¿no? De lo que sería la tecnología. O sea, podríamos hablar de tecnología, hay tecnología a nivel de Masterchef, seguro que alguno de vosotros haya visto, ¿no? Y hablan de tecnología también, ¿no? En la preparación de determinadas recetas, de determinados platos, ¿sí? Podemos hablar de tecnología en enfermería, podemos hablar de tecnología, ¿vale? En muchos ámbitos. Y si hablamos de innovación, ¿qué sería innovación? No voy a entrar ya en la definición, bueno, sería esa acción y ese efecto de innovar. ¿Y qué es innovar? Introducir cambios, ¿no? Entonces estamos hablando de innovación tecnológica en cualquier cambio que podamos hacer en esa tecnología, y hemos visto que esa tecnología pues, prácticamente es todo, ¿no? Todo lo que acompaña a una ciencia, todo lo que acompaña a ese aprovechamiento del conocimiento científico. Entonces podéis ver que esto de innovación tecnológica no es algo tan lejano, por decirlo así, ¿no? Que es algo mucho más próximo y mucho más cercano a nosotros, ¿no? Y en este caso a vosotros también. Está claro que la innovación, ¿vale? Va a ser un cambio, ¿no? Que se va a dar en este caso en esa tecnología. Un cambio que los seres humanos también los hemos ido sufriendo, ¿no? Desde los orígenes de la humanidad hemos ido cambiando. No se ha llamado innovación, no somos una innovación, podría ser, ¿vale? Pero nosotros lo que hemos sufrido ha sido una evolución. Una evolución que se ha dado desde los inicios de la humanidad, que muchas veces está ligada, o en la mayoría de las ocasiones, ligada a esa adquisición del conocimiento que iban teniendo las personas, que iban teniendo las sociedades, y que a su vez ha permitido toda esta evolución o esta innovación tecnológica.
Y lo tenemos con ejemplos muy sencillos. La escritura. ¿Cuánto ha evolucionado la escritura? ¿Todavía cogéis apuntes en clase? Sí. Seguro que en 4 años no vais a coger en la universidad. Porque, o sea, mejor dicho, vais a coger, pero no vais a estar. Sino que iréis por ordenador, al que vaya a la universidad o a clase y tomaréis los apuntes. O sea, ya no estamos hablando de una escritura, sino que ya estamos pasando a una escritura, ¿vale?, con un dispositivo electrónico. Otro ejemplo más relacionado con la tecnología. Los sistemas de almacenamiento de la información. ¿Cuánto han evolucionado? ¿No? Hace años, ¿cómo se almacenaba la información? Pues carpetones, grandes carpetones, libros, ¿no? Aparecían los ordenadores, los tipos de disquete fueron evolucionando, los pinchos que tenemos por ahí, tarjetas de memoria, y seguro que ahora más de uno tiene por aquí arriba nubes, ¿no? Y varias nubes, ¿no? Donde va colgando su información, ¿sí? O sus contenidos. Bueno, esto es evolución, ¿vale? Evolución en el hombre y que ha estado íntimamente ligada a lo que es la innovación tecnológica, entendiéndolo en un sentido muy amplio, como tiene el propio concepto y hemos ido viendo. Este desarrollo tecnológico, pues hombre, no se produce de la noche a la mañana, sino que ha sido un desarrollo tecnológico que ha ido produciéndose poco a poco, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hablando de tecnologías de la información y la comunicación, el primer ordenador, bueno, uno de los primeros ordenadores, ¿no?, que aparecieron allí a finales del siglo pasado. Como este ordenador, pues bueno, llevó consigo la aparición de muchos otros conceptos, términos, productos, del software, los hardware y todo lo que lleva añadido. El tema de programas, aplicaciones, bases de datos. El ordenador, en principio, ¿dónde iba destinado? ¿Dónde aparecieron? ¿Dónde se utilizaron los primeros ordenadores? Bueno, pues a nivel de empresas, ¿no?, de grandes empresas. Poco a poco ese ordenador fue introduciéndose en los hogares. Y hoy en día, en muchas familias, no hay uno, hay 2 o incluso más. Entonces, el ordenador, bueno, se ha personalizado, ¿no?, ha entrado dentro de los hogares, comercios, ¿vale?, empresas, ya he comentado, a nivel de la administración, y no ya solo que ha entrado a los hogares, sino que ahora son portátiles. Yo he visto, ¿no?, que muchos ya no utilizáis ordenador de sobremesa. Yo en mi casa no tengo ordenador de sobremesa tampoco. Utilizo un portátil, que creo que es más cómodo, ¿no? Ahora estoy en el sillón, ahora estoy en la cocina, ahora voy a la mesa, ¿vale? Y todo esto, el hecho de que este ordenador se pueda utilizar de forma portátil, ha hecho que tenga una implicación todavía mayor en el desarrollo del día a día, ¿no? Si tú tienes algo que lo puedes utilizar en cualquier sitio, bueno, pues te da mucha más disponibilidad, ¿no? Muchas más posibilidades para utilizarlo, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que, bueno, se llega a conocer como el nombre de tecnologías de la información, porque el ordenador nos va a permitir acceder a cantidad de información. Relacionamos el ordenador con internet y demás, que veremos ahora. Teníamos las tecnologías de la información. Por otro lado, el ser humano siempre ha tenido la capacidad o la necesidad de relacionarse con otras personas, ¿no?, de comunicarse con otras personas. Y bueno, pues también ha habido un desarrollo importante de estos sistemas, o mejor dicho, de los medios de comunicación. Enseña el ejemplo, ¿no?, que seguro que todos habéis hecho, de los 2 vasos y el hilo, ¿no?, te pones a la distancia. Bueno, incluso las señales de humo también que aparecen en las películas. Bueno, sistemas de comunicación o medios de comunicación que han ido avanzando, ¿no?, y que rápidamente han ido pasando por diferentes etapas, ¿no?, desde los telégrafos, ¿vale?, lo que es la telefonía, telefonía normal, ¿no?, con hilo, ¿no?, la telefonía inalámbrica, los satélites, ¿vale?, el correo electrónico, internet, la fibra. Pues bueno, cambios exponenciales que se están dando en estos medios de comunicación y que hace que hoy en día estas tecnologías de la comunicación sean imprescindibles, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros si salís de casa sin móvil? ¿Quién vuelve a casa por el móvil si se lo deja en casa? Yo soy la primera que sale de casa ya sin móvil y voy a por él. Y bueno, vosotros sois nacidos en el 2002. Yo he vivido una parte de mi vida sin móvil. Vosotros igual sois más cercanos, ¿no?, al móvil, o sea, vosotros sois nativos digitales, que llaman, y bueno, igual lo veis, pero yo muchas veces digo, ¿por qué tengo esta necesidad de utilizar el móvil cuando he pasado toda la adolescencia sin móvil? ¿No? Vosotros igual eso ya ni os lo cuestionáis,
¿no? Pero yo me lo cuestiono, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, ya se hacen casi imprescindibles, no ya para las empresas, para las administraciones, sino para las personas, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues bueno, de esa actividad o de ese conjunto de las tecnologías de la información y las tecnologías de la comunicación nos lleva a las TICs, que todos conocéis por TICs, ¿vale? Las tecnologías de la información y de la comunicación. Que bueno, que sí que van a afectar, lo que os decía antes, a cualquier, cuando os he puesto porque estaba ya aquí, ¿no? Porque son unas tecnologías que van a afectar a cualquier esfera, ¿no? De la vida, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, desde, bueno, de todos los ámbitos, ¿eh? Van a facilitar esa manipulación de la información, bueno, el acceso a la información, la manipulación de la información, la difusión de la información a otras personas, el almacenamiento, la comunicación. Es que tiene unas potencialidades, ¿no? Increíbles, ¿no? Increíbles. Y esto es lo que tenemos que, yo como enfermera, utilizar, ¿no? Todas estas potencialidades que tienen las TICs y que ahora veremos. Igual que hemos comentado, que utilizamos las redes sociales para compartir imágenes, para compartir, pues bueno, hay gente que entras en Facebook y dices, pues hoy estoy triste, pues qué le pasará, ¿no? Y ya te comunicas, por ejemplo. Pero vamos a utilizar también estas tecnologías para la salud, ¿no? Vamos a hacer educación sanitaria a través de Facebook, ¿por qué no? Pues sí, hay asociaciones de pacientes que tienen su perfil en Facebook, tienen su perfil en Twitter y bueno, no cuelgan todo el día imágenes ni cómo se sienten, pero pues realizan difusión de información, de últimos estudios sobre esa enfermedad, de charlas para pacientes, pues bueno, ¿no? Tiene una potencialidad y que bueno, que hoy en día las TICs, pues bueno, yo creo que están transformando, ¿no? El mundo social. Hablando de las redes sociales, todo el mundo sabe, ¿no? ¡Ay, qué peligroso! Cuidado con las redes sociales. Pues sí, pero si hacemos un uso adecuado, ¿no? De esa red social, tiene muchas potencialidades, haciendo un uso adecuado, ¿vale? Y claro, todo esto se multiplica cuando si desde hace unos años tenemos todo aquí. Porque antes lo teníamos en el ordenador, esos ordenadores así grandes, ¿no? Vosotros habéis visto, sí, ¿no? Es que ya tenemos ese cambio generacional que no lo sé. Esos ordenadores, pues como las televisiones de antes, así grandes, esos monitores que no los podías mover. Ahora es que tenemos todo aquí, en el móvil. Entonces, bueno, esto es... Bueno, eso es un cambio, bueno, de que... importante, no sé, que ya veremos, ¿no? Cómo puede evolucionar esto, pues bueno, en otros 10 o incluso 20 años más, ¿no? Bueno, y vamos a profundizar un poco más. Vamos a ver estas tecnologías de la información, estas tecnologías de la comunicación, cómo las podemos aplicar a la salud, ¿no? Mejor dicho, al entorno sanitario. Y es de ahí de donde sale el concepto de e-salud o e-health, ¿vale? Que va a ser esa aplicación de las TIC en el entorno sanitario. En todos los ámbitos, en la prevención de la enfermedad, en el diagnóstico de la enfermedad, en el tratamiento, en el seguimiento, en lo que es la gestión sanitaria o la gestión de la propia salud, lo podemos aplicar en cualquiera de estos ámbitos. Pensad, por ejemplo, cuando entráis a la consulta del médico del centro de salud. Ya no hay papeles encima de la mesa, ¿no? Como mucho se te tiene que escribir alguna cosita. Está el ordenador, ¿sí? Escribe... tu evolución, qué te pasa, la exploración, escribe todo en el ordenador. Si os tiene que prescribir algún tratamiento, antes rellenaban unos papeles, ahora ya no rellenan nada. Cumplimentan el ordenador, tú vas con tu tarjeta sanitaria a la farmacia y te entregan, ¿no? Eso es la aplicación de estas tecnologías de la información y de la comunicación a nivel de la salud, en el entorno de la salud. Hoy en día ya hay hospitales que incluso se les llaman hospitales 2.0, ¿no? Porque, bueno, tienen TICs por todo, ¿no? Desde la gestión de camas, ¿no? De las citas previas, que también tenemos aquí, la teleasistencia, que ya veremos luego, la comunicación con los pacientes, el tema de protección de datos, o sea que, como veis, tiene, bueno, un ámbito, ¿no? Pues muy, muy amplio. Y vamos a profundizar un poco en la aplicación de estas TICs, ¿no? En el entorno sanitario. Vamos a ir viendo qué tenemos por ahí de estas tecnologías de la comunicación y de la información y cómo las vamos a ir aplicando a la salud, que es lo que nos interesa, ¿no? En estos momentos, ¿vale? Tenemos la web, ¿no? Si hablamos de web, ¿no? Hablamos de internet, pero aquí ya estoy hablando de web 2.0. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando apareció internet
bueno, la actividad o la actividad que tenía el usuario de Internet era muy pasiva, ¿no? Tú ibas a Google a buscar esa información, ¿vale? Hoy en día ha cambiado también esa concepción, ¿no?, de Internet, no solo a buscar información, sino que esta web 2.0 es la que nos va a permitir interactuar, comunicarnos. No solo vamos a recoger información, sino que, bueno, vamos a través de estas redes sociales, interaccionar con otras personas. A través de los blogs ya no son... Tú en un blog sí que puedes poner un contenido estático, ¿no?, informativo, pero lo interesante de los blogs es que alguien pueda, bueno, pues dar su opinión o comentar algo al respecto de esa publicación que tú has hecho y que se favorezca esta interactividad, ¿no? Se favorezca el interactuar con otras personas, para bien o para mal. Luego ya los comentarios que haga cada uno los podemos controlar, bueno, de determinadas formas. Pero eso, veis la potencialidad que tiene. No solo busco información sobre mi enfermedad, ¿vale? Ya veis el doctor Google, con los riesgos que tiene, ¿vale? Sino que también voy a poder interactuar, ¿vale?, con otras personas que tienen una patología como yo, con unas asociaciones de pacientes, con otros profesionales. Yo soy usuaria de Twitter, pero yo en Twitter, pues bueno, lo utilizo de forma profesional, ¿no? Bueno, siempre hay temas de conversación sobre enfermería, nuevos estudios, nuevas charlas, congresos, pues bueno, pues como os digo, yo veo que tiene una potencialidad importante y que si hacemos un uso adecuado, pues a mí me aporta mucha información Twitter, ¿vale? Y luego, pues bueno, a nivel más personal, pues bueno, siempre puedes, ¿no?, informarte de alguna otra cosa, ¿no? ¿Quién gana Operación Triunfo? ¿Qué opinan, ¿no?, los seguidores? Pues bueno, importante, ¿vale? Y todo esto, pensad, si lo aplicásemos yo como enfermera, aplicándolo a los pacientes. Ya os digo, hay asociaciones de pacientes que tienen su perfil en Twitter, ¿vale?, y que publican información. Y otras personas les siguen e interactúan con ellos. Instagram, que tenemos todos casi también, ¿no? Pues bueno, está viendo que ahora Instagram... Porque ¿cuántos utilizáis Facebook? Solo Facebook. O sea, si tenemos Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, ¿no? ¿Cuál de las 4 redes utilizáis más? Instagram. Facebook ya dicen que es como ya para los cuarentones, ¿no? Ya yo nos hemos quedado ya en Twitter, o sea, en Instagram, o sea, en Facebook un poco. Instagram, yo creo que es la red que más se está utilizando, ¿no? Pues bueno, pues gente de vuestra edad, ¿no? Igual más adolescentes por Musical.ly, ¿no? Yo por lo que tengo en casa, yo creo que sí, más hacia Musical.ly. Pero bueno, Instagram es una red como más novedosa, ¿no? Yo creo que también las redes sociales tienen una evolución exponencial, suben y luego bajan. ¿Por qué? Porque hay otras que suben y bajan. Y todos nos vamos subiendo, ¿no?, al carro de esa que sube. Bueno, pues Instagram se está viendo que es una red muy seguida y que puede ser una red muy interesante para introducir, pues bueno, consejos de salud, ¿por qué no? Yo como enfermera, pues bueno, me voy a colgar una foto de qué estoy comiendo, ¿no? Pues colgo una foto de los cuidados del paciente diabético a la hora de comer, por ejemplo, ¿vale? Y te puede seguir gente, ¿no? Tú tienes un perfil como enfermera ahí y puedes recibir, pues bueno, puede ir la gente a buscar esa información no solo a Google, sino que puede ir a buscar la información también ahí. O sea, que veis que bueno, tiene una potencialidad importante. Y luego, pues bueno, vuestro compañero, ¿no?, que ha dicho que bueno, tuvo que crear un blog. Pues bueno, hay gente que crea sus blogs para compartir información, ¿no?, relacionada con su ámbito profesional, y que también es de interés, ¿no? Y el poder compartirla y demás. O sea, que veis que la potencialidad que tienen es enorme, ¿no? Haciendo, claro, pues un uso adecuado. Avanzamos un poco más. ¿Sabéis qué es esto? ¿Qué os pongo yo ahí? Los wearables. ¿No habéis oído nunca? ¿En serio? No. ¿En serio? Sí, pero no caes. Sí, pero no caes. Si os digo vestibles, podéis intuir, ¿no?, de qué estamos hablando. No. Por ejemplo, los Google Glasses o cosas Vale. Si hablamos de smartwatch, de los Google Glasses, si hablamos de... Bueno, es que hay tantísimas cosas. Bueno, lo vamos a ir viendo. Bueno, este término, que es un término inglés, hace referencia, pues bueno, a esos dispositivos, microprocesadores que vamos a tener incorporados en nosotros, ¿no?, en nuestro cuerpo, se suele decir.
Pero en nuestro cuerpo, bueno, pues a través de ese reloj, ¿no? A través de esas zapatillas que llevan un sistema integrado de GPS, a través, por ejemplo, de las Google Glass, que decías tú, a través de, bueno, camisetas que hay hoy en día que llegan a medir frecuencia cardíaca, sudoración, no sé qué, pues bueno, toda esta vestimenta que hay, que a través de, bueno, de microprocesadores y una serie de tecnología muy especial, pues nos permite obtener datos importantes, ¿eh? No solo llevamos la tecnología, sino que esa tecnología interacciona con nosotros, ¿no? Y aporta información sobre determinados aspectos, ¿no? Tenemos temas de acelerómetros, ¿vale? De altímetros, incluso cámaras digitales como pueden llevar las Google, actividad cardíaca que nos puede dar incluso, ¿no? Una gráfica de electrocardiograma, localización por GPS, podemos llevar un micrófono, o sea, cantidad de tecnología tenemos ahí y que la llevamos con nosotros de un sitio a otro y no la llevamos como el ordenador ni como el móvil que si se nos olvida volvemos a por ella, sino que la llevamos en la camiseta, la llevamos en los zapatos, la llevamos en el reloj. Vosotros tenéis un smartwatch, ¿no? Bueno, la podemos utilizar de 1000 formas. Tenemos también estas pulseras tipo Fitbit, ¿no? Que son al final como monitores, te dice cuántas horas duermes, cuántos pasos has dado. Pues bueno, a lo mejor si toda esa información que nos dan estos dispositivos la utilizamos para mejorar la salud, pues estamos haciendo uso, ¿no? De esas tecnologías. Ya hay estudios, ¿no? que valoran. Imaginaos que tenemos un grupo de pacientes con una patología cardíaca, ¿no? Y queremos que, bueno, que hagan algo de actividad física, ¿no? Pero no vamos a hacerles ejercicios, sino que, bueno, que comiencen a caminar, ¿no? Y que adquieran un hábito de caminar todos los días. Bueno, hay estudios que han descrito que con este tipo de pulseras, si le echo una pulsera ahí y saber, pues yo he dado 10.000 pasos, pues mañana a ver si llegamos a los 12.000. Todo eso motiva, ¿no? A las personas. Parece que no, pero llevar una tecnología, ¿no? Pues motiva y hace que esa persona camine un poco más. Se han descrito también estudios con niños con obesidad que el hecho de llevar, pues bueno, un smartwatch de estos o parecido que te mide las calorías, te mide la actividad que haces, cuántas horas, pues les motiva a, venga, a ver si mañana consigo, pues bueno, andar un poco más, ¿no? O consigo, pues bueno, es utilizar esa tecnología para, pues bueno, para mejorar la salud, para prevenir la enfermedad, para, bueno, aplicarla en definitiva a la salud. ¿Tenéis aquí algún ejemplo? Están comercializados, lo que pasa es que no sé seguro si en España. ¿Sabéis qué es la muerte súbita del lactante? No, bueno, pues hay descritos unos procesos, por decirlo así, en los que, bueno, pues los bebés pues fallecen, ¿no? Estando dormidos. Por eso seguro que habéis visto que se dice, no, hay que ponerlos del lado izquierdo, no, ahora hay que poner a los bebés del lado derecho. Bueno, se van cambiando en función un poco de los estudios que va viendo sobre este tema, pero no queda claro el motivo, ¿no? Más que, bueno, pues circunstancias, ¿vale? Entonces, pues bueno, se comercializó un pequeño brazalete que lo que hacía era, bueno, pues a través de microprocesadores, pues bueno, infrarrojos y demás, consiguen detectar la frecuencia cardíaca del bebé, consiguen detectar también la concentración de oxígeno en sangre, creo que era, os estoy diciendo de memoria, y cuando esos valores bajaban, emitía una pequeña descarga, pequeñita, que hacía que el bebé, ¿no? se despertase, ¿no? del sueño. Y está comercializado. Pues bueno, estamos utilizando una serie de dispositivos, ¿no? electrónicos dedicados para esto. Lo que hemos comentado, todas estas pulseras de Fitbit, bueno, es la primera marca que me viene a la cabeza, lo mismo, vamos a utilizarlas con una finalidad relacionada con la salud. No es solo para decir, mira, yo 10.000 y tú 8.000. No, bueno, vamos a utilizarlo, ¿no? Con sentido, ¿vale? Y luego los zapatos con GPS. Entonces, esta gente que hace atletismo va con el GPS para saber cuántos kilómetros hace, a qué velocidad, por dónde ha ido. Bueno, las personas con demencia, ya sabéis que se produce un deterioro cognitivo que le lleva muchas veces a una desorientación, ¿no? temporal y espacial. Entonces llega un momento que cuántas veces, ¿no? pues se ha perdido pues, un anciano, no sé cuántos años, que ha salido de su casa y que bueno, todavía no ha regresado. Bueno, pues ahora hay unos zapatos con GPS que permiten en todo momento tener a esa persona identificada. Y no es una tecnología que se pueda olvidar, tiene que salir con los zapatos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es utilizar esa tecnología tan sencilla que tenemos al alcance cada uno de nosotros, utilizarla con una finalidad relacionada con la salud. ¿Sí? Si tenéis alguna duda, me decís, ¿sí? O alguna cuestión que queráis comentar, pues si no, yo empiezo y no paro.
Avanzamos un poco más, tenemos otro concepto, el de salud móvil, ¿vale? Que está más relacionado con, viene a ser como una rama de la e-health, de la e-salud, en la que prácticamente todo lo que es la práctica de la medicina y la práctica de la salud pública está basada en dispositivos móviles. Teléfonos móviles, dispositivos de monitorización, más o menos sería una cosa parecida a esta, ¿vale? Podemos tener aplicaciones que midan el nivel de glucosa del paciente, podemos tener aplicaciones que midan el nivel de actividad, las calorías que ingiere, el peso, la medicación que lleva, la dieta, y todos esos datos que se pueden conseguir con una aplicación, se pueden conseguir con todos esos dispositivos que hemos comentado antes, se almacenan en una nube. Y a su vez el paciente, el profesional sanitario, en este caso puede ser el médico, puede ser la enfermera, dispone de toda esa información, ¿vale? Y se utiliza con fines claramente relacionados con la salud. Y esto ahora nos puede parecer lejano, pero es que en unos años va a ser la realidad, ¿no? Muchas veces hay, en los pacientes diabéticos, igual no conocéis mucho, pero tienen controles, ¿no? En su centro de salud, con la enfermera, con el médico, controles ya establecidos por un protocolo en los que, pues bueno, ese paciente diabético en su casa hace unas mediciones de su glucemia, de la insulina que se pone, y cada X tiempo va a decirle a la enfermera o al médico, mire, durante no sé cuánto tiempo es, puede ser un mes, puede ser menos, he tenido estas cifras de glucemia y estas unidades de insulina me he puesto en cada una de mañana, comida y cena. Pues en unos años, es que esto nos parecerá decir, pero ¿cómo podían ir al centro de salud cada X tiempo? Pues sí, llevarán un sensor que mida su glucemia, ya hay sensores que miden la glucosa en sangre, incluso hay pequeñas bombas que administran la insulina en función de cómo está ese nivel de azúcar en sangre, ¿vale? Pues habrá sistemas que recojan esta información, y no solo que la recojan, sino que se la transmitan a ese médico, ¿vale? Y si es necesario, establecer un punto de comunicación entre ellos a través de la telemedicina, ¿vale? Para pues tratar a ese paciente o llevar un control de ese paciente utilizando estas tecnologías y sin tener que desplazarse al centro de salud. ¿Sí? ¿Lo veis vosotros o no? Pues yo lo veo clarísimo, ¿no? Y muchas veces hoy en día a lo mejor dices, pues es que tengo un poco de dolor de espalda, no sé qué es, llevo unos días con ibuprofeno, pues a lo mejor si hubiera un médico que ejerce telemedicina, ¿no? Que está allí, una consulta, y dices, mira, pues estoy así, ¿estás con ibuprofeno? Pues sí, pues mira, una semana más con ibuprofeno y si no mejoras, bueno, pues yo creo que sería mucho más accesible para todos, ¿no? Hay cosas que no, pero sobre todo el control de pacientes crónicos. Un hipertenso, lo mismo, que cada X tiempo va con su cartilla al centro de salud a ver los valores de hipertensión. Bueno, pues si utiliza un dispositivo que mida la tensión, es más complicado, pero hay, ¿no? Y que registre esos datos, y que esos datos le pasen al paciente, al médico, y que ese médico cada X tiempo incluso le cree una alerta, ¿no? Los médicos normalmente tienen un cupo de pacientes, una alerta, pues bueno, el fulanito pues lleva unos días con las glucemias o con las cifras de tensión alteradas. Bueno, pues llegará, ¿no? Todas estas películas futuristas que vemos que nos parecen, pues bueno, yo creo que algún día irán llegando todas esas. Y aquí está lo que estaba diciendo, que ya me adelanto, es el tema de la telemedicina, ¿no? Telemedicina que incluye lo que es la telemonitorización de todos estos datos, ¿no? Todas estas variables, de todas estas cifras relacionadas con el paciente. La teleconsulta, el poder hacer consultas, esto no es muy lejano, esto es la Comunidad de Madrid, ¿vale? Tiene una consulta de telemedicina en el área pediátrica, ¿vale? La teleconsulta, y luego, súper importante, la teleeducación, ¿no? Cuando hablamos de educación sanitaria. Hoy en día, ¿vosotros qué preferís? ¿Que yo os pase un folleto en PDF? ¿No? ¿Sabéis, no? ¿Que tengáis que leer o que yo os deje que veáis un vídeo? Un vídeo, ¿no? Bueno, incluso yo prefiero que me digan, mira Nelly, este vídeo, 3 minutos que no, toma estas 10 hojas y te las lees. Digo, no, hombre, por favor. Bueno, pues igual ya la educación sanitaria que hacemos, explicándole al paciente, pues igual hay que hacerlo de forma telemática, ¿no? A distancia, ¿no? Con un vídeo. El paciente pueda ver en ese momento un vídeo relacionado con su diabetes, ¿no? Tengo una aplicación que está creada en el centro de salud, ¿no? Por el equipo de profesionales del centro de salud, y el paciente recién diagnosticado de diabetes dice, diabetes, ¿qué es la diabetes? Y pincha, ¿no? Y sale la enfermera explicando qué es la diabetes, qué cuidados tiene que tener. Pues bueno, este es el futuro.
Y sobre todo, por lo que digo, vosotros. Yo hace X años, no yo me iba con el móvil a ningún sitio, porque no era. Pero vosotros que estáis acostumbrados a esta tecnología, pues bueno, lo estáis diciendo. Yo hace unos años pues me daban 30 PDFs, pues, o sea, 30 folios los leía, no había otra cosa. Pero hoy en día hay, y vosotros estáis acostumbrados a eso. Hay una nueva generación que llaman, no sé si sabéis, tanto se os llaman millennials como generación Z, no tienen muy claro, ¿no? Ahí estáis. Entonces yo creo que todo esto hace que tenga que cambiar, ¿no? Un poco la asistencia médica. Habrá situaciones que no, eso está claro. Pero en otras, estas tecnologías de la información y de la comunicación aportan muchas posibilidades, ¿no? Muchas potencialidades. No estamos tan lejos de eso, ¿eh? O sea, el ejemplo antes era de Madrid, nosotros tenemos aquí en Navarra. En Navarra hay una enfermera que se llama una enfermera de consejo sanitario. No es a nivel informático como hemos visto antes, sino que bueno, es a través de teléfono, en la que, bueno, fuera del horario de atención de los centros de salud, hay un teléfono en el que, bueno, si quieres hacer alguna consulta sobre su patología crónica o alguna duda sobre algún tema de enfermedad, algún tema de tratamiento, puedes llamar, ¿no? Y te reciben y, bueno, te intentan solucionar ese problema, esa duda o esa consulta que tú quieres hacer. Pues bueno, ya estamos ahí, ¿no? Estamos utilizando las tecnologías de la comunicación y de la información. Estamos utilizando las TICs, ¿no? Relacionadas con la salud, ¿no? Estaríamos hablando de e-health, ¿sí? Y tenemos más posibilidades. ¿Qué es la gamificación? ¿A qué os suena gamificación? A juego, dicen por aquí. ¿Algo más os suena? A nada. ¿Alguno a nada? Nada. Bueno, pues la gamificación, como dice vuestro compañero, está relacionada con el juego. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues en utilizar esas técnicas y esos diseños de los juegos no solo para el entretenimiento, vamos a ir más allá, ¿eh? Vamos a utilizarlos para intentar motivar a esa persona, por ejemplo, a que cambie un comportamiento, o para intentar formar a esa persona en un determinado comportamiento, o simplemente para el aprendizaje, ¿no? Hoy en día también, no será vuestro caso, ¿no? Pero yo, a nivel de enfermería, de docencia de enfermería, hay cantidad de juegos que se pueden utilizar. Y seguro que os va a resultar mucho más entretenido y os va a motivar mucho más que os digan, venga, pues para aprender este procedimiento, ¿no? O para aprender estos fármacos, pues mira, tenemos este juego, ¿no? Que si aciertas no sé cuántas preguntas, alcanzas no sé cuántos puntos. O sea, que yo creo que el utilizar esta mecánica del juego en otros ámbitos genera mucha motivación. Yo ahora estoy haciendo un curso online, ¿vale? Al final los cursos online, ya sabéis, bueno, no sé si sabéis, yo me doy por hecho, han cambiado también, ¿no? Antes pues no tenías el PDF, lo leías, contestabas a las preguntas tipo test y eso es lo que hay, ¿no? Ahora ya han cambiado, ¿eh? Ya hay vídeos, ¿no? En los que sale el profesor, se presenta y te muestra un poco cómo va a ser la presentación del tema. Tenemos también los PDFs, hay también incluso podcast, ¿no? Para estudiar, o sea, para escuchar qué se va a tratar en esa unidad, qué se va a tratar en ese módulo. Bueno, pues en este curso la evaluación era un test, pero ya no venía dibujado como un test, para que me entendáis. No lo presentaban así, hacían serious game. El serious game son los juegos serios y consiste en eso, en un juego pero que no tiene una finalidad lúdica, ¿no? Sino que va a ser un juego destinado a un cambio de comportamiento o un aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no había una etapa no había una evaluación tipo test, no había serious game, ¿no? Entonces tú entrabas al serious game y describían una planta de hospital, era un hospital, ¿no? Con 7 plantas, tú eras una enfermera que tenías que llegar hasta la 7ª planta para llevar un órgano que se iba a trasplantar. Entonces en la 7ª planta estaba el helipuerto y estaba el helicóptero esperando que tú subieses con el órgano para ir a otro hospital a realizar el trasplante, ¿no? Entonces, ¿no? Ya te sumerges en otra realidad. Dice, ya no soy yo aquí Nelly que estoy haciendo el test a veces, sino que bueno, ya soy una enfermera que tiene una misión, ¿no? Llegar a la 7ª planta para salir en el helicóptero a llevar el órgano para hacer el trasplante. Y luego eran tipo test, pero ya te decían, en lugar de estar los test ordenados, era lo que os decía, una planta de hospital. Habitación 101. Clicabas en la habitación y salía la pregunta dentro de lo que es el ámbito hospitalario. ¿Acertabas? Pues seguías en la siguiente habitación. 102, lo mismo. Y cuando habías respondido bien a las 10 de la primera planta, se abría el ascensor.
y pasabas a la segunda planta. Y es más, si acertabas la pregunta de la habitación X que tenía ya del ascensor, aunque fallases el resto no pasaba nada. Ya tenías la recompensa y podías acceder a la siguiente planta. Bueno, pues eso te motiva, al menos a mí, me motiva de otra forma, ¿no? A vosotros imagino que también. Imaginad, tenéis un examen de geografía y os dicen, no, venga, hoy sois vosotros descubridores del nuevo mundo, ¿vale? Y nos vais a enfrentar a este juego en el que vais a tener que responder preguntas, ¿no? Pero a lo mejor en esta primera pregunta estáis en España y en la siguiente vais, si la respondéis bien, vais a Francia. Yo qué sé, pues al final es lo mismo, el mismo contenido, pero de otra forma que hace que la motivación, en este caso del estudiante, sea otra, sea diferente. Vamos a hacer eso también con los pacientes, ¿no? Queremos un paciente, incluso no solo pacientes, ¿eh? Hay cantidad de juegos dirigidos a la población sana, ¿no? Estamos con los hábitos alimenticios, ¿no? Las dietas, la actividad física. Vamos a hacer un juego, ¿no? En el que, bueno, ese niño, sobre todo los niños, que aprendan esas normas, ¿no? De alimentación, de qué comer, qué no comer. Y eso le motiva, ¿no? Y si aprende más, pues tiene más puntos. Y si tiene más puntos, consigue, bueno, vamos a aplicarlo así. Y hay cantidad de juegos relacionados con este tema, cantidad. Yo aquí os traigo simplemente un par de ejemplos muy sencillos de lo que os decía, de lo que yo he revisado a nivel de enfermería, ¿eh? Pues bueno, no es lo mismo que yo coja y le diga a mis alumnos, mira, os vais a leer este caso, ¿vale? Y vais a responder las preguntas de este caso. O me vais a ir diciendo cómo solucionaríais esta complicación que presenta este paciente. Ya empezamos. ¿Cuánta letra? ¿No? Y sin embargo yo cojo y les digo, bueno, no sé si lo he hecho bien. Sí. Tenemos este paciente, ¿vale? Está ingresado por la causa X y resulta que una mañana se levanta y sufre un pequeño desvanecimiento, no sabemos por qué, y se cae al suelo, ¿vale? ¿Sabes qué hacer? ¿A qué cambia la cosa? ¿Qué preferiríais? ¿Esto o eso? Yo eso, por descontado, ¿no? O sea, es otro mundo, ¿vale? Otro mundo. Y que te vaya diciendo, ¿qué harías ahora? Bueno, pues bueno, le tomaría el pulso, vería si respira, si está consciente, si no está consciente. Y esto lo voy clicando, que solo es clicar, ¿no? Pero ya te hace ponerte en otro mundo, es otra realidad. Y te sumerges, ¿no? En ese juego. Y vas viendo. ¿Sí? Pues esto ya no es el futuro, esto es la actualidad, esto es lo que hay, ¿vale? ¿Qué pasa con esas tecnologías? Bueno, son tecnologías caras. O sea, el diseño de un juego de este tipo es... Pero bueno, yo no voy a ser quien lo va a desarrollar, pero yo voy a ser, pues bueno, esa enfermera o esa profesora en estos casos de enfermería que digo, jolín, si tuviese un juego para poder enseñar que los estudiantes aprendiesen a hacer esto, ¿no? Una valoración del paciente, pues bueno, seré yo quien tenga que identificar esa necesidad, quien contacte con un ingeniero, una empresa de ingenieros o informáticos y bueno, lanzar la idea para que sean ellos quienes desarrollen. La tecnología está ahí, ¿no? Yo identifico cómo puedo utilizar esa tecnología o en dónde la puedo utilizar, ¿vale? Y esa es, por eso digo que yo como enfermera estoy aquí para eso, porque sé que hay todas esas tecnologías, ¿vale? Que las podemos utilizar. Lo mismo en este de aquí, que es de un quirófano, ¿vale? Se carga, ¿no? Pues lo mismo te dice, en este caso, ¿qué hacer? ¿Qué vas haciendo? ¿Vale? Ahora identifica, pues la persona que viene por ahí, bueno, pues es la enfermera. ¿Y qué hace? Pues bueno, va a administrar medicación. ¿Y qué medicación administras? Pues bueno, también dependiendo qué medicación administras, el estado del paciente puede empeorar o puede mejorar, ¿sí? Luego el tema también de la utilización de juegos, hay estudios que han comprobado que al estudiante le da menos miedo cometer un error, porque sabe que no tiene una consecuencia, ¿no? Y muchas veces en esta vida cuando aprendes es del error, pero claro, tener un error en una planta de hospital, pues no tiene nada que ver a tener un error, ¿no? Cometer un error, mejor dicho, en un juego. Yo creo que todas estas posibilidades del juego, ¿no? Del escenario que se monta, las recompensas, el sumergirte en este caso en ese cirujano o en esa enfermera que tienes que auscultar al paciente, tomar las constantes, decidir qué medicación, qué pruebas a realizar.
eso hace que, bueno, que te involucres mucho más, que aumenta tu motivación. Y al final, si el que viene contento a una clase, seguro que aprende más que el que va, pues vaya, ¿no? ¿Qué nos van a decir? Menudo tostón, ¿no? Entonces yo creo que es interesante también, ¿no? La motivación que se muestra cuando tienes un caso de este tipo a cuando tenemos, bueno, el caso en PDF que cuesta, ¿no? Y lo que os digo, unido al cambio generacional que va a haber, ¿no? Y que hay, ¿vale? Bueno, otras de las tecnologías, ¿vale? Y tenemos el Big Data. ¿Qué es el Big Data? ¿Qué os suena? ¿Algo sonará el Big Data? No. Bueno, el Big Data, entendiéndolo así, hace referencia a un conjunto de datos, pero bueno, unos datos increíbles, ¿no? Son un gran volumen de datos que se manejan hoy en día, por ejemplo, en muchas empresas, pero sobre todo a nivel hospitalario, ¿no? Pensad, desde ese momento en el que un paciente entra en urgencias, ¿qué cantidad de datos se recogen de ese paciente? ¿Qué cantidad, no? Tanto de manera informática hoy en día o hace años que se escribía toda esa información. Toda esa información que se recoge hoy en día de forma informática está recogida ahí, está ahí, ¿no? El problema es que no hay una tecnología o una herramienta que realmente permita analizar toda esa información, ¿no? Capturar toda esa información y analizarla. Está la cantidad de información que hay que es muy difícil extraerla, ¿no? Analizarla y utilizar, sacar conclusiones. Lo que sí que se está viendo es que, bueno, que las potencialidades que tienen la utilización de estos datos son increíbles, ¿no? Pensad solo a nivel de urgencias, hay estudios en los que únicamente se estudiaron los informes de urgencia, ¿no? El paciente que se va de alta se va con el informe. Pues se llegó a ver, ¿no? Que incluso en niños, donde más accidentes había era en el hogar, ¿no? Que puedes decir, pues los niños que se caen por la calle, los bancos, los columpios que saltan, que van, que vienen. Pues bueno, sin embargo, donde más accidentes se producen es en casa. Incluso se llega a identificar en qué momento de la semana, ¿no? Se producen más accidentes, por lo que sea, o incluso en qué momento del día. Toda esta información sale en principio de esos informes pero más allá de esos informes de urgencias hay cantidad de información. 24 horas puede estar un paciente en una unidad de hospital. O sea, el paciente está todo el día en el hospital. Grandes ingresos, ¿no? Largos ingresos, está mucho más tiempo. Pues se movilizan una cantidad de datos que, bueno, que está visto, ¿no? Que la explotación de todos esos datos va a tener una trascendencia importante a nivel de prevención de enfermedades, de una mejor gestión a nivel de la salud, a pesar de, bueno, pues de los riesgos o el tema ético que también está ahí un poco danzando con el tema del Big Data, ¿no? Porque hay tanta información que hasta qué punto se puede llegar a vulnerar, ¿no? La intimidad o la confidencialidad de esos datos. Pero está claro, ¿no? que el manejo de todos estos datos va a llevar incluso a reducir tasas de mortalidad, porque se van a establecer inferencias y conclusiones con estos datos que hoy en día son impensables porque no hay, ¿no? Tecnología que llegue a mover todo esto. Pero se llegará y se conseguirá, ¿vale? Y bueno, voy a centrar un poco más en la segunda parte de la charla, que va a decir, pues si lo importante es la realidad aumentada, bueno, lo vamos a ver de una forma bastante clara, bastante rápida y bueno. Os he dicho que, bueno, estamos trabajando, ¿no? En la realidad aumentada, por eso me quería centrar un poquito más. ¿Habíais oído hablar de realidad aumentada? Sí, por aquí sí, vale. ¿Y realidad virtual? Sí. ¿Sabéis qué es la realidad virtual? Más o menos, a ver qué es. Así como... ¿cómo explico esto? Como un videojuego, pero que te puedes meter en él. Vale, ha dicho una palabra importante, puedes meter, ¿no? La realidad, bueno, para empezar, realidad aumentada y realidad virtual no es lo mismo, ¿vale? Es lo que vamos a ver ahora. En la realidad virtual es lo que dice él, te puedes meter, ¿no? Te puedes sumergir en una realidad que no es real, ¿vale? Es virtual, que al final es una representación de escenas, representación de imágenes que se han creado, producidos por un sistema informático, pero que da la sensación eso de que es real, ¿vale? Se crean de tal forma, bueno, se utilizan ya veis este tipo de gafas, por decirlo de alguna forma, en las que tú puedes introducir tu móvil y lo que tú ves cuando te pones las gafas es, bueno, ves con cada ojo, es como si proyectasen en cada uno de los ojos la misma imagen, entonces eso converge y hace que realmente estés
estés como ahí, ¿no? Como dentro, ¿no? Y eso lo puedes hacer, pues bueno, ya hay aplicaciones de realidad virtual pues para visitar el Museo del Prado, cosas así, pero también hay para jugar, ¿no? Y te sumerges en el juego y tienes la posibilidad de utilizar, pues bueno, estos dispositivos que a lo mejor te permiten interactuar, luchar, pues bueno, mil cosas que se puede hacer con este tipo de juegos. Pero es todo realidad virtual, son todo representaciones gráficas, ¿no? Sin embargo, la realidad aumentada lo que va a hacer es combinar esas imágenes, ¿no?, del mundo real con imágenes virtuales, ¿vale? Por eso se llama aumentada, ¿no? Porque lo que hace es, al ofrecer la posibilidad de incorporar imágenes del mundo virtual, aumenta, ¿no?, lo que es la realidad que todos tenemos. ¿Habíais oído hablar de realidad aumentada? Sí. ¿O algún ejemplo de realidad aumentada? Que seguro que tenéis. En que se mezcle lo que es la realidad con imágenes virtuales. Pokémon Go, ¿vale? Tú vas con el móvil por la calle, con la tablet, estás viendo la silla, estás viendo las escaleras y tienes ahí a Pikachu, no sé cómo se llama, ¿vale? Al Pokémon, ¿vale? Pues bueno, esto es realidad aumentada. Estamos mezclando imágenes, la vida real, con imágenes virtuales. IKEA, ¿no? Puedes seleccionar tu salón y decir, vamos a ver, ¿cómo me quedaría a mí este sillón en mi salón? O cómo me quedaría este mueble. Entonces estás viendo, pues poner el sillón, ¿no?, además, y lo ves cómo te queda en tu salón. Un escaparate, ya no ponen los precios, pero te descargas la aplicación, miras el escaparate y vas viendo el precio que tiene cada uno de los zapatos, demás, tal. Y realidad aumentada. ¿Quién nos ha hecho una fotografía de estas con orejas de no sé qué? ¿Sí? Sí, ¿no? Pues esto es realidad aumentada. Estamos mezclando imágenes de la realidad con imágenes virtuales. Bueno, pues esto así que veis tan variado, ¿vale? Se utiliza en la industria. Para la industria, bueno, pues para identificar riesgos, para ver todo el mantenimiento de máquinas. Veis ahí, ¿no? Pues muchas veces te encuentras con una máquina con 1000 botones y tienes que ir al manual de instrucciones para saber cómo funciona. De esta forma coges la tablet y haces class, realidad aumentada, y ya te aparece, mira, este es el botón de no sé qué, este es el de la alarma, este es el otro, ¿vale? Sin necesidad de ir a mirar el botón de la tercera fila, la segunda columna, ¿para qué sirve? ¿Vale? Pues bueno, este es uno de los usos que tiene la realidad aumentada. Indudablemente yo esto no me dedico a este tema, ¿no? Ni estoy puesta en él. Pero se puede utilizar con pacientes, ¿vale? Digo, bueno, pues esto ya me gusta un poquito más, ¿no? Dice, ¿podemos utilizar con pacientes? Pues voy a poner el que me parece más claro. Espera, que me está viendo loca aquí. Voy a poner este, ¿vale? Este pequeño vídeo. Es la utilización de la realidad aumentada para personas que tienen fobia, en este caso las arañas, ¿vale? Entonces, tú pues te pones unas gafas, en este caso con las gafas, ¿vale? Estás viendo tu escritorio y estás viendo la araña, está ahí. Y con bueno, aquí parece todo como muy... pero bueno, tú estás viendo tu mesa real y estás viendo esa araña que se mueve, ¿vale? Entonces al principio, pues bueno, lo que harás será un poco separarte de la araña, ¿no? Pero poco a poco, bueno, pues igual consigues que esa araña se suba por la mano. Y, bueno, se ha demostrado la efectividad, por ejemplo, en este tipo de fobias, ¿no? Es como poco a poco, bueno, se va acercando un poco más. Claro, esto no tendría sentido estar con el móvil así, ¿no? Sino lo que se hace es utilizar, ahora veremos, unas gafas, como comentaba antes vuestro compañero, que lo que hace es que, bueno, que tenga las dos manos libres y que lo que estás viendo por los ojos no tenga que ser, o sea, no es a través de una pantalla o de un dispositivo, ¿vale? Pues bueno, es una de las indicaciones, ¿vale? Que podíamos utilizarlo en este caso para pacientes. Tenía aquí un par de ejemplos también, pero bueno, vendrían a ser igual más parecidos a lo que es la realidad virtual, pero bueno, es eso, a través de unas gafas también, ¿no? Al paciente le está apareciendo, lo está viendo a través de las gafas, ¿eh? Aquí se ve como lo verías desde el otro lado. El paciente está con las gafas puestas de realidad aumentada y ve que se presentan diferentes ropas de diferentes colores, ¿no? Entonces tiene que hacer el ejercicio de una ropa a un sitio, un color a otro color a otro cesto. ¿Y para qué se va a utilizar? Bueno, pues para un tratamiento o una rehabilitación de un deterioro cognitivo, ¿no? Que el paciente identifique en qué color, con qué cesta va. O incluso en este,
para temas de rehabilitación física, ¿vale? Lo mismo, estás con las gafas y estás viendo que te aparece un pájaro por ahí, que lo tienes que coger, tienes que hacer el ejercicio este. Pues bueno, mucho más interesante que yo tenga que estar así, ¿no? Sin ningún fundamento, ¿vale? Sin embargo, de esta forma, me pongo las gafas y estoy viendo el pájaro que sale o la bola de nieve. ¿Veis, no? La funcionalidad que puede tener en este caso la realidad aumentada. Pero podemos ir más allá. A ver, que va un poco lento. A nivel profesional, ¿qué más tenemos? Bueno, pues vamos a ver qué se puede mostrar a nivel profesional. Bueno, pues veis, por ejemplo, son unas camisetas, ¿vale?, de realidad aumentada, que aquí nos llaman la atención, pero imaginaos en una clase de tercero de primaria que aparece el profesor con una camiseta de esas y les dice a los alumnos, venga, pues alucinan, ¿no? Porque, bueno, no solo permite ver los órganos, sino que incluso te da imágenes a nivel ecográfico, ¿vale?, en función de lo que tú vas alejando, ¿vale? Vas moviendo la mano. Esto existe. Se puede utilizar, a nivel profesional, se puede utilizar a nivel de formación, ¿vale? Pero vamos más allí, ¿vale? Esto era un vídeo de un quirófano. Bueno, esto era un vídeo, creo recordar, de un quirófano de Madrid, sí, que está ahí la bandera de la comunidad. El cirujano estaba en quirófano, ¿vale? Sabéis, cuando estás en quirófano, la técnica que se utiliza es estéril, o sea, no puedes tocar nada que no esté estéril. Llevas unos guantes especiales, el campo, donde está el paciente y demás. Entonces es impensable que ese cirujano pueda estar mirando ni tocando en internet para ver las ecografías o los resultados del escáner que pueda tener ese paciente, ¿vale? Pero sin embargo, con unas gafas de realidad aumentada, el cirujano está viendo la cirugía que está haciendo y a la vez, simplemente con gestos así. Son gestos así. Puede estar, son esos gestos. Puede estar accediendo, veis que tiene ahí las gafas puestas, ¿vale? Son las HoloLens de Microsoft, esas gafas. Y puede tener acceso a toda la información de ese paciente. Puede tener acceso en ese momento a esa ecografía o a ese resultado del escáner que le dice hasta dónde llega ese tumor o qué es lo que tiene que, dónde tiene que hacer la resección. Todo está ahí. Y está mezclando la realidad que tiene en esa mesa de quirófano con imágenes virtuales, en este caso, imágenes virtuales de imágenes de ecografías, imágenes de escáneres e incluso imágenes de una resonancia. O sea, fijaos, ¿no?, la potencialidad que puede tener. Y sobre todo la inmediatez, que no tengo que ir, oye, mira, a ver, que alguien me mire los resultados de este paciente, de este escáner que quiero ver. No, ¿vale? Va más allá. Tengo otros ejemplos, y estos ejemplos vais a ver, porque ¿y esto quién lo hace, no? Todo esto, todas estas... Esto que vais a ver ahora es una aplicación que realizó un estudiante de cuarto de enfermería el curso pasado, ¿vale? Sabéis que al finalizar el grado hay que hacer un trabajo fin de grado, ¿vale? Pues el año pasado un estudiante realizó, diseñó una aplicación de realidad aumentada para la identificación de fármacos. Y me puedes decir, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues es que hoy en día, ¿veis? La realidad aumentada lo que hace es reconocer, ¿no? A través de la aplicación reconoce ese fármaco, ¿vale? Y ya te está diciendo ahí, te está dando información. El fármaco que es, cómo es la ampolla que lleva por dentro, qué indicaciones tiene, cuál es la forma de administración. O sea, toda la información que tú puedes encontrar en el prospecto de ese fármaco, la tienes ahí. Y la tienes al alcance de tu mano, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer cualquiera. Igual que hay páginas web con las que tú puedes diseñar un blog, ¿vale?, sin tener que pagar nada, hay también aplicaciones que te permiten diseñar aplicaciones de realidad aumentada de forma gratuita. Tienen sus limitaciones, pero pues bueno, puede ser interesante. Este de aquí es uno de los proyectos que trabajamos el año pasado, hace 2 años, porque era el problema que se encontraban los profesionales sanitarios, que muchas veces tienes un envase de un producto y a lo mejor no sabes qué hay dentro, ¿no? Y si has utilizado muchas veces ese producto, pues ya sabes cómo se utiliza, qué hay dentro y qué no hay dentro. Pero si es la primera vez que vas a utilizar ese producto sanitario, pues a lo mejor necesitas tener más información. Y esa información, por el propio paquete, ¿no?, del producto, no aparece. Entonces, pues bueno, también lo que hicimos fue diseñar una aplicación que permitía en determinados productos identificarlos y que tuvieses acceso, pues, con el móvil. Dice, ve este producto, acercabas, se abría la aplicación y tenías acceso a qué había dentro.
qué indicaciones tenía, incluso cómo se podía utilizar, ¿no? Pues imaginaos, es un catéter venoso periférico, que son nuevos, con un sistema de seguridad especial, pues te permitía incluso saber cómo se utiliza ese producto. O sea, que veis que, pues nos dieron un premio por la aplicación. Y ahora para que veáis, estamos aplicando esta realidad aumentada estamos trabajando en un proyecto para aplicarlo a la docencia de enfermería. ¿De qué forma? Pues bueno, hay muchos procedimientos, seguro conocéis, ¿no? Conocéis, por ejemplo, no me viene ahora mismo, la más sencilla, ¿no? La administración de medicación intramuscular que se administra en el glúteo, seguro que sabéis, ¿no? ¿Habéis visto igual alguna vez? ¿Habéis oído hablar? Pues bueno, esa administración de esa medicación en esa localización, pues bueno, requiere que el estudiante conozca qué estructuras internas hay. No se puede pinchar en cualquier sitio del culete, ¿vale? Sino que hay que ir a una zona concreta. Entonces, el problema que nos encontrábamos en la docencia es que teníamos que andar, pues mira, tenéis que tener en cuenta que por aquí va el nervio ciático, por esta parte de aquí van los grandes vasos del glúteo, y al final, tú como estudiante tienes que decir, pues sí, me lo estoy imaginando que van por ahí, ¿no? Porque nosotros, los dispositivos que tenemos, donde aprenden en este caso, por ejemplo, a pinchar, pues unos culetes, ¿no? Unas pelvis con los glúteos, que son de plástico y ya está, y tienen que imaginarse dónde están pinchando, ¿no? Entonces dijimos, pues si aplicamos la realidad aumentada en estos procedimientos, el estudiante se pone las gafas, a la vez que está viendo el culete donde va a pinchar, tiene superpuesta el nervio ciático por donde pasa, los grandes vasos por donde pasa, incluso puede eliminar capas y ver dónde están los músculos, ¿no? El tejido subcutáneo. Y bueno, pues en ello estamos trabajando, nos han concedido un proyecto financiado por la Unión Europea, estamos con una universidad belga, una universidad de la Escuela de Enfermería de Coimbra, una empresa de Pamplona, IAR, que son dentro de las 10 empresas que hay en España más importantes de realidad aumentada, están ellos, y es lo que os decía, yo no voy a hacer la aplicación de realidad aumentada, yo no tengo ni idea, como mucho me descargaré esa sencilla que hay que es gratis y podré hacer algo como lo que hizo nuestro alumno el año pasado. Pero sé el problema que hay, lo puedo identificar y puedo buscar a esos ingenieros informáticos o a esos ingenieros en telecomunicaciones que desarrollen lo que nosotros queremos, ¿sí? Y bueno, tenemos que hacer uso también de lo que hay a nuestra disposición, pues al final las gafas HoloLens, que son las que vamos a utilizar. Os había traído para que vieseis un poco, es que no sé cómo andáis de datos en el móvil, sino bueno, yo os dejo la tablet y lo vais viendo. Quería demostraros un poco más, y ya para terminar, qué es eso de la realidad aumentada, ¿no? Porque esto nos está contando este lío. Pues bueno, esto es un folleto que os podéis llevar, además yo creo que he traído, yo igual tenéis para todos. Repartimos. Os voy a ir pasando si queréis la tablet, pero bueno, os lleváis, si queréis podéis descargar en casa con wifi. Para presentar un poco este proyecto, lo que hicimos fue, nos han diseñado ya una aplicación que está disponible en Google Play, y lo que hace es explicar muy bien qué es la realidad aumentada, ¿vale? Y qué es lo que vamos a hacer con ese proyecto, ¿vale? Entonces yo os dejo la tablet, la podéis ir viendo, entonces vais a ver cuando pongáis la tablet sobre el paisaje que tenéis ahí, lo primero que va a ser, bueno, no os digo qué es lo que va a salir, os va a explicar muy claramente con esa imagen que es la realidad aumentada. Y luego con el resto de imágenes, lo que pretendemos explicar es qué vamos a hacer nosotros. Claro, nosotros queremos combinar imágenes virtuales, sería del interior de nuestro cuerpo, porque no solo lo vamos a hacer con la administración de medicación intramuscular, sino que lo vamos a hacer con algún otro procedimiento más. Necesitamos que esas imágenes del interior de nuestro cuerpo estén disponibles, ¿no? Entonces, tengo que contratar a una empresa que se encargue de identificar esas estructuras internas, ¿no? A través del escáner, para saber las medidas de esos nervios ciáticos, de esos vasos, de esos músculos, y poder aplicarlos a la realidad aumentada. Con las gafas, cuando nosotros visionemos sobre los maniquíes, que utilizamos unos maniquíes de ese estilo, ¿vale? A ver que os hagáis una idea, podremos visualizar esas estructuras internas, ¿vale? A la vez que vemos, en este caso, el maniquí. Os abro la aplicación, os la vais pasando, ¿vale? Y yo creo que por mi parte, mientras las vais viendo, igual hacemos el turno de preguntas. Yo por mi parte no tenía nada más. Sí que os quería decir, ¿no? Que me parece que es importante. No sé qué le pasa. Sí que es importante. Muy importante la tecnología, ¿vale? Es súper importante. Pero quiero que recordéis esta
esta frase, que bueno, yo siempre la suelo recordar también, es que la mayor tecnología que llevamos es la que llevamos con nosotros, que es la humana, ¿vale? Que no nos olvidemos, ¿no? Sobre todo si tenéis alguno de vosotros interés en seguir estudiando, ¿no? El tema que es relacionado con la salud, que nunca os olvidéis que al final la mayor tecnología que tenemos somos nosotros, ¿vale? En principio, por mi parte, nada más. Voy pasando la tablet, vais viendo las diferentes imágenes, que es lo que os va saliendo, ¿vale? Y bueno, abrimos un turno de preguntas. A ver qué queréis preguntar, qué sentís curiosidad, qué os apetece, qué os ha parecido. ¿Alguna duda que tengáis? ¿Alguna cosa que queráis preguntar? Ah, mira, veis, no sé si salen las partes de la gafa. Eso es. ¿Alguna duda que tengáis? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna cosa? ¿Os ha parecido entretenida? Bueno, no os he dado las gracias tampoco. ¿Os ha parecido entretenido, aburrido, mucho rollo? ¿No? ¿Interesante? Venga, ¿alguna duda que tengáis? ¿Lo veíais tan conocéis todas esas tecnologías, ¿no? O casi todas, ¿vale? Y veis, ¿no? La posibilidad de aplicarlas. ¿Sí? Algo que os haya llamado la atención, a ver. ¿Ninguna duda tenéis? No, sí, venga. Que lo de esto lo de Mercurio, Sí. que todos los cursos son del mismo tamaño. Claro, nosotros lo vamos a hacer para aprender. Claro, no lo estamos haciendo para que lo pongan en práctica, lo estamos haciendo para el aprendizaje. Entonces, nosotros para el aprendizaje utilizamos siempre el mismo modelo. Claro, eso no valdría para que el estudiante se vaya al centro de salud con las gafas y venga una paciente a ponerse una inyección intramuscular y lo pueda utilizar. No, porque como bien dice él, los tamaños son diferentes. Es más que nada para de cara a la formación que el estudiante no tenga que estar pensando, pues mira, por aquí va el nervio, por aquí, sino que te pones las gafas y en el muñeco, con las medidas del muñeco, tú estás viendo por dónde van esos vasos. Lo vamos a hacer también para, ¿sabéis qué es la punción arterial? Para esas punciones que se realizan aquí para ver las concentraciones de sangre arterial, o sea, de gases en la sangre arterial, pues bueno, lo mismo, aquí tenemos unas venas, tenemos, bueno, una serie de ligamentos, tendones y demás, pues también lo vamos a hacer para ese procedimiento y para un par de procedimientos más, ¿vale? Pero eso, solo para formación, para la hora de aprender, que, bueno, también él muchas veces dijo, te voy a prácticas, y dice, jo, me tengo que poner estas gafas, y dice, jo, pues ya esto es interesante, ¿no? Pues el hecho de utilizar esta tecnología nueva, yo creo que también motiva, ¿no?, al estudiante y yo creo que, bueno, luego evaluaremos la utilización de esta tecnología para ver si se aprende más, se aprende mejor o no. Más dudas, más consultas, a ver. ¿No tenéis ninguna duda más? Tenemos pilla cerca, tanto Mireia. ¿Qué? Que Este tema es el futuro, ¿no? Y sobre todo yo creo que vosotros como, ¿no?, al final usuarios de tecnologías, lo que tenéis que hacer es desarrollar toda esta competencia digital, ¿no? Es lo que decimos. A nosotros en lo que es el grado de la enfermería estamos con los alumnos intentando que desarrollen esta competencia. ¿Por qué? Pues porque venís todos vosotros ya ahí, que lo que os digo, os vamos a dar un PDF con recomendaciones dietéticas y me vas a decir, oye, déjate de un PDF, hazme un vídeo que lo vea en 2 minutos, que me quede muy claro y no me des ese tocho de PDF para leer. Pues bueno, lo estamos haciendo, ¿no? Ahora mismo nosotros tenemos una asignatura online en tercero que ya no les pedimos a los alumnos, pues como vosotros, ya no les pedimos que nos elaboren un documento en Word, no, queremos un vídeo. Y queremos un vídeo, damos la opción, no somos damos la opción de decir, no, lo puedes presentar en formato vídeo o en formato papel, o sea, en formato PDF, en el que describan un suceso, un incidente que tenga múltiples víctimas. Y ahí les tenemos, ¿no? Pues haciendo un descarrilamiento de un tren. Hemos hecho un tapón en la plaza de toros de Pamplona durante un encierro de San Fermín. Han hecho también un accidente en el túnel de Velate. Bueno, pues están desarrollando sus competencias digitales porque es lo que se van a encontrar. Es que vosotros en 20 años, bueno, y fijaros los que vienen detrás, es que no van a saber qué es un PDF, ¿no? No van a querer ni oír hablar, sino que todo imagen, ¿no? Vídeo, interacción. Entonces, hay que ponerse también en ese tema, ¿no? Yo creo que es interesante.
No sé, más cosas que queréis, o sea, alguna cosa que queréis preguntar, a ver. Sois me habéis dicho de cuarto, ¿no? Todavía os quedan 2 años. ¿Inquietud por el ámbito sanitario? Sí. Sí, bueno. Pues bueno, ya veis, ¿no? Que no es solo el ámbito sanitario, ¿no? Estar ahí al lado del paciente, sino que, bueno, que hay muchas posibilidades, ¿vale? Muchas. Y bueno, lo mismo, yo pues a nivel de educación, ¿no? Pues lo mismo, yo soy de las que defiende, yo no puedo estar dando las clases como me las dieron a mí. Ha cambiado. Yo misma, yo soy incapaz de estar 1 hora atendiendo a alguien. Yo soy incapaz. Vosotros no sé. Yo necesito otra cosa, necesito cambiar, necesito que me pongan un vídeo, necesito que me pongan una imagen. En cualquier momento necesitaremos que hagan el pino, ¿no? Para que nos llamen la atención, ¿no? Pero es así, ¿no? Ha cambiado, ¿no? También nuestro foco de atención. Estamos acostumbrados a tener mucha información por todos los lados, ¿no? Muchas veces en internet una cosa vais a otra, hablo WhatsApp, hablo Facebook, le respondo a un mensaje y no nos centramos, ¿no? En nada. Entonces, que es importante cambiar, ¿no? También a nivel de educación y demás. No sé, ¿alguna pregunta que queráis hacer? A ver, chicos. ¿Tenéis ninguna duda? Yo creo que eso lo que quería es que os quede claro, ¿no? O sea, tecnologías sencillas, ¿vale? Que tenemos a nuestro alcance y que, bueno, yo incluso las puedo desarrollar, porque ya os digo que hay aplicaciones, ¿no? Para desarrollar páginas web, para desarrollar blog, para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada, hay cantidad. Pero yo sobre todo lo que voy a hacer es identificar esas áreas, ¿no? Donde se pueden utilizar estas tecnologías. Y de luego a la persona, a ese ingeniero, a ese informático que me desarrolle la tecnología. Pero sobre todo por este cambio que hay, ¿no? Generacional, que buscáis otra serie de contenidos. Ya habréis visto estos bebés, ¿no? Que están todavía ahí gateando y ya saben cómo ver los vídeos, cómo pasar, cómo... Pues es que esos ya, hablarles de PDF, el PDF habrá pasado a la historia, yo creo, ¿no? ¿Sí? Más cosas. ¿No tenéis ninguna duda? ¿Ninguna dudas? ¿Os ha quedado claro? Inquietud, curiosidad. ¿Una futura ingeniera, ingeniero? Ingenieros, no, pero dicen que no. ¿Por aquí? ¿No? Bueno, ya veis, ingenieros tienen un campo para desarrollar y lo que vendrá, ¿vale? Porque no se sabe qué es lo que va a venir, ¿no? Esto es lo que hay ahora. Pero ¿qué vendrá? Pues no sabemos. Yo tengo un primo, tiene ahora 40 y... que siempre decía, yo le decía a mi madre, mamá, algún día nos veremos por el teléfono. Pues nos hemos visto. Y no han pasado tantos años, ¿no? ¿Qué será lo próximo? ¿Qué será lo que puede pasar en 20 años? Pues no sabemos, ¿no? ¿Habéis visto Regreso al Futuro vosotros? Sois de otra generación, ¿no? Sí, habéis visto. Parecía aquello, ¿no? Pues bueno, pues va llegando. Y es así. ¿Ninguna curiosidad? ¿Nada? ¿Queréis una cosa especial? No. Bueno, pues entonces damos por terminada la sesión. Bueno, y pues muchas gracias por vuestra atención y por participar. Muy bien, muchas gracias.